Buenos días a todos. Es un honor darles la bienvenida a este seminario sobre protección radiológica en odontología. Es un tema de gran importancia para la práctica clínica moderna y para la seguridad tanto del personal de salud como de los pacientes. La radiología odontológica constituye una herramienta fundamental para el diagnóstico, planificación y seguimiento de múltiples tratamientos dentales. Sin embargo, el uso de las radiaciones ionizantes implica responsabilidades relacionadas con la prevención y el control de los riesgos asociados a la exposición radiológica. En este día tenemos el honor de contar con la presentación de el físico médico Freddy Dávila, quien es venezolano, estudió en la Universidad Central de Venezuela, es licenciado en física, mención física médica, también es licenciado en educación. También posee otra mención en física médica, una maestría oficial universitaria en física médica. Se desempeña como oficial de seguridad radiológica en las prácticas de radiodiagnóstico médico, radiodiagnóstico intervencionista, radiología dental, medicina nuclear y radioterapia. Actualmente también ha sido y se ha desempeñado como profesor de posgrado de la especialidad de imagenología en la Universidad Gregorio del Puerto Viejo, Ecuador. Posee una beca científica del organismo del OIEA en el Departamento de Energía Nuclear de la Universidad Federal de Pernambuco, Recife, Brasil. Y para nosotros es un placer y un honor que él comparta sus conocimientos con nosotros. Hola, Freddy. Muchas gracias, Cecilia. Gracias por la invitación. Gracias a la Sociedad Salvadoreña de Protección Radiológica por darme esta oportunidad que pueda compartir algunos conocimientos en el área de la protección radiológica aplicada a radiología dental. ¿Okay? Voy a proceder a compartir mi presentación. Entonces, el objetivo de esta divulgación científica es hablar un poco de la protección radiológica en general y cómo se aplica al área odontológica. ¿Okay? Un área que cada vez está cobrando muchísima más relevancia en el campo de la protección radiológica y el número de estudios que se hacen por año. Por lo tanto, es importante recalcar su relevancia en la actualidad. ¿Okay? En cuanto a la dinámica de la presentación, no tengo ningún problema de que en algún momento alguien tenga una duda, quiera aclarar un concepto, inclusive aporte información adicional a lo que se está diciendo, bienvenido sea. Si no, bueno, lo haremos al final de la presentación, en el ciclo de preguntas, no va a pasar absolutamente nada. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar el marco conceptual, digamos, general de la protección radiológica, porque, digamos, las radiaciones ionizantes son como monedas de dos caras. Tienen una cara positiva, que por supuesto trae un beneficio, que en el caso de nuestros pacientes sería el diagnóstico médico o el tratamiento, en el caso de la radioterapia, la medicina nuclear, pero por otro lado tiene una cara negativa, que existen detrimentos asociados a la exposición de radiación ionizante. O sea, cara buena, cara mala. La protección radiológica lo que quiere en realidad es que nosotros disfrutemos de la cara buena y que la cara mala o no aparezca o aparezca con la menor frecuencia posible. ¿Okay? Ese es nuestro objetivo desde el marco de la protección radiológica. ¿Okay? Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos en trabajar con radiación ionizante, y después ya vamos a explicar muy bien qué es eso, qué es radiación ionizante, es que trabajamos con algo que no se huele, no se ve, no se siente, no hay cambios de temperatura apreciables y por lo tanto nuestro cerebro tiende a interpretarlo como que no existe. No, sí existe. Entonces, conocerla nos ayuda a evitar accidentes e incidentes, ¿ok?, que puede ocasionar el uso o la exposición excesiva de esa radiación ionizante. Así como ese niño quiere experimentar en la electricidad, bueno, yo no le recomendaría que hiciera eso, pero por desconocimiento lo va a hacer. Y eso es lo que nosotros debemos siempre tratar de que no ocurra, no a nosotros. Divulguemos para que tampoco a ninguna persona cercana. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de radiación, voy a hablar un poco amplio y fundamental porque entiendo que a esta actividad van a asistir diversos profesionales, entre ellos los
odontólogos, operadores de equipo, espero que haya uno que otro físico médico y personal afín. Entonces, hay algunos conceptos que tenemos que tener claro porque si no, no nos vamos a entender cuando vayamos a la práctica de la protección radiológica en odontología. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que la radiación electromagnética es un espectro. ¿Okay? Son esas ondas que tienen una energía bajas, representadas por ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, porque hay un rango. Nuestro ojo, el ojo humano, es un detector de radiación electromagnética, pero relativamente muy malo, porque solamente podemos ver ciertas longitudes de onda, que nosotros interpretamos con una escala del rojo al violeta, ¿okay? Ni menos ni más. Todo lo demás no podemos ver, ¿okay? Entonces, esa radiación electromagnética, fíjense, tiene distintas características, distintos usos, ¿okay? No solamente sirve para el diagnóstico, sirve también para nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, celulares, wifi, consolas de control en los videojuegos de nuestros hijos, controles remotos, etc. Entonces, la radiación es parte fundamental de nuestra vida, ¿okay? Por lo tanto, muchas veces lo que les digo, no hay que temerle a la radiación, sino hay que entenderla, saberlo manejarla y cómo podemos protegernos y evitar los efectos nocivos de ella. Nada más, pero temor no debería por qué, ¿ok? Entonces, esa radiación que nos ocupa el día de hoy es una radiación que la vamos a denominar radiación ionizante. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es esa radiación ionizante y dónde se ubica en este espectro? ¿Okay? La radiación ionizante es aquella que tiene la energía suficiente para cedérsela a un electrón, a un átomo, ¿okay? Y que éste abandone ese potencial de ligadura que lo mantiene unido a él, ¿okay? Porque en la naturaleza los átomos son neutros. En física nos enseñan desde un principio de que la naturaleza quiere estar en equilibrio. Y si hablamos de carga, el equilibrio es, digamos, neutro, sin carga. Entonces el átomo está estable porque tiene igual de cargas positivas en su núcleo, igual cargas negativas representadas por los electrones orbitando alrededor de él, ¿okay? Entonces, bajo ese concepto, el átomo es neutro. Sin embargo, existe una radiación electromagnética que tiene la suficiente energía para cedérsela a ese electrón que orbita ese átomo, y ese electrón es arrancado y es sacado del átomo. En ese momento van a pasar varios fenómenos, ¿okay? Unos que no voy a explicar ahorita porque no vienen a ontología, ¿okay? Como los rayos X característicos, sino lo que nos vamos a enfocar es que esa radiación electromagnética logró sacar ese electrón del átomo, y por lo tanto algo que era neutro ahora se le van a formar dos especies químicamente reactivas. El átomo por un lado va a quedar parcialmente positivo porque le va a faltar la carga del electrón, y el electrón se va a ir al espacio con su carga negativa propia, ¿okay? Entonces, ¿qué hice? Ionicé, creé dos especies cargadas donde antes había una que era neutra. Entonces, por eso tengo una radiación electromagnética que me puede causar ese efecto, y a esa radiación yo la llamo radiación ionizante, ¿ok? Entonces, ese espectro yo lo voy a dividir en dos grandes grupos: la radiación de tipo no ionizante y la radiación de tipo ionizante. La ventaja que tiene la radiación no ionizante es que no tiene efectos directos biológicos en la célula, en los organismos, ¿ok? Por eso podemos usar microondas, podemos usar teléfono, por eso podemos ir a la playa, ¿ok? Siempre con precaución, porque el sol es un emisor de radiación electromagnética en todo el espectro, ¿ok? Entonces, pero mientras yo me mantenga en la radiación ionizante, y ahí también se encuentra el espectro visible, porque pueden ver los ojos, es no ionizante, ¿ok? Es la relativamente segura, por lo menos por ionización. Sin embargo, de la mitad del UVB, del espectro ultravioleta, perdón, porque el espectro ultravioleta, aparte se divide en tres, UVA, UVB y UVC, de la mitad del UVB hacia su derecha, tenemos la radiación que tiene la suficiente energía para ionizar la materia. Entonces, a esa le llamamos radiación de tipo ionizante, ¿ok? ¿Qué equipos tenemos ahí en ontología? Lo que se usan, bueno, prácticamente todo. Tenemos el vertical, el panorámico
y ahora en eras modernas el tomógrafo dental. ¿Okay? Esos 3 equipos son radiación de tipo ionizante. ¿Qué otros equipos de diagnóstico utilizan radiación no ionizante? Por ejemplo, la ecografía, que ni siquiera es radiación electromagnética, son ondas mecánicas de sonido. ¿Okay? Resonancia magnética, por ejemplo. La resonancia magnética usa 2 principios para obtener imagen, uno es un campo magnético y el otro una radiofrecuencia. ¿Okay? ¿Ves? Radios, ondas de radio, son no ionizantes. ¿Okay? Entonces son equipos que relativamente son un poco más seguros, porque utilizan radiación no ionizante o simplemente no utilizan radiación electromagnética. ¿Okay? Pero nosotros nos vamos a concentrar en el lado derecho, que son los equipos que emiten radiación de tipo ionizante. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de radiación ionizante, existen muchos mitos alrededor de la radiación. Todos tenemos un concepto de qué es la radiación ionizante, para qué se utiliza, y debemos pulir eso porque a veces son mentiras, mitos, o son verdades a medias, que son más peligrosas todavía. ¿Okay? Entonces, nosotros desde pequeños nos han estado diciendo qué es la radiación, cuáles son sus efectos, y resulta que la mayoría no es correcto. Por ejemplo, las películas. Marvel es especialista en hablar de radiación, nos presentan, por ejemplo, a Hulk, el cual, se ingresó un dispositivo o un robot nanos muy pequeños, pero el asunto es que él se irradia con radiación gamma, y a partir de ese momento, él adquiere unos poderes especiales, ¿sí? Que es convertirse en Hulk cuando se muere. Entonces, fíjense lo que nos están diciendo, que eso es un efecto de exponerse a la radiación ionizante, en este caso radiación de tipo gamma, la que viene del núcleo de los átomos. ¿Ves? Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿eso será verdad? ¿Será que eso es fantasía, pero puede ocurrir? Entonces, no. Ni este, que es el fútbol americano, ni este, que es el más costeño, esos no son efectos de exponerse a radiación ionizante. Ya vamos a ver exactamente cuáles son. ¿Okay? Por otro lado, la televisión también nos habla. Por si ustedes no lo sabían, Homero Simpson era un oficial de seguridad radiológica. Ya vamos también a ver qué es un oficial y de qué se encarga. Pero un oficial de seguridad radiológica en la industria, porque él trabajaba en una central nuclear. El oficial, ustedes van a convivir, va a ser un oficial de seguridad radiológica en medicina, ¿okay? Que tiene sus diferencias. Entonces, Homero trabajaba en una central nuclear, de hecho era una antítesis de un oficial de seguridad, porque bueno, estaba haciendo lo que no debía, ¿ok? Pero de manera interesante, en ese río que está ahí, que sale de la central nuclear, vivía un animal muy particular. Entonces, ustedes se acuerdan. Ese animal particular era un pez de 3 ojos. Entonces decía, bueno, no pasa nada. No pasa nada, no. La serie nos está diciendo que exponerse a radiación ionizante crea efectos genéticos hereditarios. Eso quiere decir que no solo produce un daño en la persona que lo recibe, sino además es capaz de transmitirle ese daño a mi descendencia. Y ahí las cosas son distintas. ¿Ves? Entonces, bueno, existe en la bibliografía la mención a esos efectos hereditarios, hablan de probabilidades, de todo lo que se puede hacer, pero realmente no hay un consenso. O sea, nadie ha demostrado sin lugar a dudas de que eso sea cierto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no hemos llegado a la masa crítica, a la cantidad de personas que tendría que exponer y evaluar para demostrar que eso es sí o sí. ¿Okay? Sin embargo, es una posibilidad, pero aquí les tendría que decir que no se preocupen, aquí les decimos que no, para fines prácticos. ¿Okay? Fíjense que también les traigo una foto de un pez, bueno, ya un pescado, ya lo sacaron de alta mar, ¿okay? Y fíjense que ese pez tiene 3 ojos. Y yo digo, ¿y dónde estaba la central nuclear ahí? No existía. Eso es una mutación genética natural que ocurre en la naturaleza. Todas las especies mutan según su especie para adaptarse a su ambiente. Bueno, y de vez en cuando sube una mutación, no tiene nada que ver, que no aporta nada bueno, y seguramente ese animal que muta y no tiene ninguna utilidad su mutación, bueno, muere y se extingue. Y el que tiene una mutación y tiene éxito, bueno, pues tiene descendencia. Básicamente así funciona la naturaleza. ¿Okay? Entonces no puedo asociar directamente una cosa. Entonces, prácticamente, para la práctica decimos efectos hereditarios prácticos en medicina, que está controlado el uso de radiaciones, mucho menos. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los efectos? Los efectos a los que yo me puedo enfrentar
cuando me expongo a radiación ionizante son de dos tipos: los efectos estocásticos, que son de naturaleza probabilística. Yo no sé cuándo van a ocurrir, pero yo sé que mientras más radiación yo reciba, mayor probabilidad hay que el efecto ocurra. Y eso está incluido, entre otros, el cáncer. ¿Okay? Entonces la radiación ionizante, irónicamente, cura el cáncer mediante la radioterapia, la medicina nuclear, pero por otro lado lo genera. Y ahí es donde vienen las balanzas y los dolores de cabeza, por ejemplo, de los radiólogos. ¿Okay? ¿Cómo jugar con eso? ¿Okay? Por otro lado, tenemos los efectos deterministas. Los efectos deterministas sabemos cuándo van a ocurrir una vez que la persona reciba tal cantidad de radiación en tal lado. ¿Okay? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, por el estudio de los sobrevivientes de las bombas atómicas, ¿okay? de Hiroshima y Nagasaki, y por supuesto los sobrevivientes de los accidentes nucleares de Chernobyl, Fukushima y todos los que han ocurrido a lo largo de la historia. ¿Okay? Entonces, bueno, no expusimos a personas de forma intencional, digamos, científica, sino que, bueno, ya se expusieron, entonces vamos a ver qué les pasó. Y se forma el UNSCEAR, que es el Comité Científico de las Naciones Unidas, que evalúa los efectos de la radiación ionizante en los seres vivos, en especial el ser humano. ¿Okay? De ahí tenemos la mayor cantidad de información de qué hace la radiación ionizante en el cuerpo humano. De ahí, lamentablemente, esos accidentes y esas bombas atómicas. ¿Okay? Para que tengan una idea, un contexto, aunque no vamos a hablar muy formalmente de unidades de radiación, porque ya eso sería una charla por sí sola, ¿okay? Pero vamos a concentrarnos en los números, solamente más o menos en la escala. Fíjense, por ejemplo, que un efecto determinístico, el primero que aparece es el eritema. El eritema es enrojecimiento en la piel. ¿Okay? Entonces, ese enrojecimiento es el primer efecto en nuestro cuerpo que se va a manifestar en presencia de radiación cuando ésta haya alcanzado un valor de 2 Gray. 2 Gray es una dosis fracción de radioterapia, es bastante radiación. ¿Okay? Y una de las cosas que caracteriza los efectos determinísticos es que mientras más radiación yo reciba, el efecto es más severo y más tarda en aparecer. Entonces, fíjense que hay otros mitos que dicen, trabajas con radiación, entonces te vas a quedar calvo, te vas a quedar estéril, Uno dice, bueno, ¿me puedo quedar calvo? Sí, no es un mito. Fíjense, ahí tienen en la tabla lo que es pérdida de pelo transitoria, o alopecia transitoria y alopecia permanente. Pero la cantidad de radiación que yo necesito para que eso ocurra es bastante. Eso no lo voy a lograr nunca. O sea, muy difícil con los equipos que yo utilizo en medicina y menos en odontología. Bueno, el tomógrafo dental anda por ahí. Entonces, básicamente, fíjense, mayor cantidad de radiación, el efecto más severo y tarda más a aparecer. Por supuesto, de último, usted podrá ver el cáncer. Fíjense que el cáncer no tiene dosis, porque no sabemos, porque no es determinístico, es estocástico. Y según la bibliografía que ustedes consulten, te van a decir que ese cáncer radioinducido, o sea que yo puedo inducir por exponer a las personas a radiación ionizante, va a aparecer en 5, 10 o 15 años. ¿Okay? ¿Cuándo? No sabemos. ¿Lo hicimos? Tampoco lo sabemos. Aquí todo es una probabilidad, una aritmética. ¿Okay? Entonces, vale la pena evaluar y preguntarse cuál es mi público de riesgo. ¿Será que habrá una diferencia en exponer niños a radiación ionizante a personas maduras y ancianos? Bueno, esa respuesta nos la dieron hace más de 100 años dos científicos muy brillantes, Bergonié y Trébondieu, en el cual nos dijo que la sensibilidad de los tejidos es mayor cuando menos están diferenciados, cuando más rápido se dividen sus células y cuanto mayor es su potencial reproductivo. ¿Okay? Entonces, si yo uno esas tres cosas, yo voy a tener un grupo etario que me va a resaltar por excelencia, que son los pacientes pediátricos. ¿Okay? Y más aún, cuando es feto, estamos hablando de un feto, ¿okay? Desde el momento de nuestra concepción somos bien radiosensibles, ¿okay? Bien radiosensibles. Y luego nuestra radiosensibilidad va disminuyendo a medida que nos vamos desarrollando, nacemos, crecemos, maduramos y envejecemos. Fíjense que la curva se vuelve a elevar hacia el envejecimiento. Entonces tenemos otro grupo muy importante que tenemos que evaluar, que son la tercera edad. ¿Okay? Sin embargo, ahí va a haber una gran diferencia, que es la expectativa de vida. ¿Okay? No quiero ser cruel,
No es que estoy diciendo que no importan, sino que la expectativa de vida, por ejemplo, de los seres humanos es más o menos 70 años. Y si yo induzco un cáncer a una persona de 70 años, posiblemente ya vaya a morir pronto. O si el cáncer se le desarrolla en 10, 15 años, lo más probable es que muera de otra cosa y ni se entere de que se tuvo un cáncer. O sea, esa sería la inflación capital. En cambio, un niño de un año, al cual yo lo someto a estudios, si yo en uno de esos estudios le induzco ese cáncer, dentro de 10 años ese niño tiene 11 años y dentro de 15 años tiene 16. Entonces es bien determinante, ¿okay?, en los pacientes pediátricos, ¿okay? Y aparte, lamentablemente, los pacientes pediátricos que tienen problemas con odontológicos se van a ver sometidos a muchos estudios de temprana edad, y hágase prepicales, y hágase panorámica, y hágase cefalométrico, y bueno, ahora vamos a hacer una discusión completa, ahora hágase con CT o tomografía dental. Entonces, es una población que debería extremar los principios de protección, ¿okay?, por el hecho de que va a ser expuesto a lo largo de su vida, de su adolescencia y su vida adulta, ¿okay? Entonces, va a ser un público de interés para la protección para el adulto, ¿okay? Entonces, siempre hay preguntas que están rondando y que tienen que ver, en este caso, por ejemplo, con el blindaje, después lo vamos a hablar de forma más específica, ¿ok? Que es, ¿qué pasa con la radiación que está saliendo de mi equipo? ¿Ok? Estoy protegido, mis pacientes están protegidos, la secretaria que está en la parte administrativa está protegido, mi gerente que está en una oficina 10 metros más allá está protegido. O sea, siempre queremos responder ese tipo de preguntas, ¿ok? Vamos a ir por partes. En primer lugar, si ustedes enfrentan una placa radiográfica con algo radiopaco en una pared, en una puerta, en un vidrio plomado, donde ustedes quieran, lo primero que va a ocurrir es que van a obtener una imagen radiológica. Y ustedes van a decir, la radiación se está transmitiendo, corran todos. Yo te diría, como oficial de seguridad radiológica, sí, la radiación se está transmitiendo, pero no me estás dando información nueva, eso ya yo lo sabía. ¿Ves? ¿Y por qué yo lo sabía? Porque lamentablemente la radiación electromagnética tiene propiedades físicas que para el tema de protección radiológica son bien complicadas. Los fotones no tienen carga, no tienen masa. Y eso hace que la interacción con los materiales sea muy baja. Es decir, yo necesito elementos muy pesados, muy densos, ¿okay?, para obligar a esa radiación a que interactúe más y por ende se atenúe, no se elimine. Eliminación, aquí esa palabra no existe, la palabra es atenuar. Yo tengo que atenuar la radiación lo más que se pueda, ¿ok?, para garantizar de que haya límite de segura exposición a las personas que andan por ahí dando vueltas, ¿okay?, cerca del sitio donde yo hago mis procedimientos con rayos X, ¿ok? Entonces, no se alarmen, no salgan corriendo, no vayan a clausurar los servicios de rayos X, ya vamos a explicar por qué. Pero lo que tienen que tener siempre en mente es que la radiación se atenúa, no se elimina. O sea, no tengo cómo de esto. Ahora, esa radiación a la cual yo le puedo tener temor, recelo, angustia, es algo natural. O sea, es algo que está con nosotros desde que nacemos hasta que nos morimos. Es la cuota que tenemos que pagar por vivir en el planeta Tierra. ¿Okay? Entonces, esa radiación ionizante, que era potencialmente peligrosa, ¿cómo la recibimos nosotros? Bueno, en primer lugar, gas radón. El gas radón es un gas noble, además, que viene del centro de la Tierra, que llega a la superficie y difunde en el ambiente. Eso quiere decir que cada vez que yo respiro, si ustedes en este momento hacen esto y respiran, les tengo una mala noticia. Parte de lo que compone ese aire que están respirando se compone de radón, que es un gas noble y radioactivo, emisor alfa. ¿Okay? Entonces, ¿qué respiran? Respiran radiación. Ustedes van a la playa, reciben radiación. Me voy a la montaña, peor, reciben más radiación, porque están más cerca del espacio, más cerca, y no tienen esa capa de aire que sí tiene la gente que vive en la costa. Entonces, más radiación recibe la gente en la sierra, en la montaña, inclusive en la playa, por radiación cósmica. Exposiciones médicas, el que se haga un examen, el que no, se sale este grupo. La tierra, el granito, el porcelanato, cualquier cosa que venga de origen mineral y que yo lo extraiga de la tierra, tiene trazas de elementos radiactivos. Si ustedes en su casa
remodelaron la cocina y pusieron porcelanato, pusieron cualquier tipo de piedra natural. Si ustedes se llevan un detector de radiación lo suficientemente sensible, van a ver que el detector les va a contar más en la cocina que, por ejemplo, en el cuarto, donde no tienen ese tipo de decoración. ¿Ok? Industria nuclear, creo que están lejos de cualquier reactor, no ya preocupan mucho. ¿Ok? Y aunque no lo crean, el agua y la comida. O sea, lamentablemente, nosotros nos alimentamos mucho con estos alimentos. ¿Ok? Aquí se conocen como patacones, yo lo conocía como tostones, no sé cómo le llaman El Salvador, después me cuentan. ¿Ok? Pero estos alimentos son ricos en potasio. ¿Ok? Pero en la naturaleza, en la tierra, donde se cultivan, la planta absorbe el potasio, pero el potasio está en dos presentaciones. Está en potasio estable y está en potasio 40, que es potasio radiactivo. Entonces, cuando nosotros consumimos estos alimentos, estamos consumiendo material radiactivo que emite radiación ionizante. ¿Okay? No es la buena, no es la potencialmente no peligrosa, sino la potencial, que está del lado derecho del espectro. ¿Okay? Entonces, surge la pregunta: si la radiación la huelo, me la como, me la bebo, está en la playa, en la montaña, en la selva, en cualquier lado, alguien me está mintiendo. Entonces, ¿por qué hablamos de protección radiológica? O sea, si es algo tan natural, tan cotidiano, tan chévere, que nacimos con ella, morimos con ella, ¿por qué hablamos de protección radiológica? Entonces, nada más, voy a poner mi equipo periapical en una plaza o en la calle y bueno, que pase, le hago un estudio, no pasa nada, no le va a pasar nada a él, no me pasa nada a él, no le pasa nada a él. Entonces, no, eso no es una filosofía correcta y ya les voy a decir por qué. ¿Okay? El problema es un tema de concentración, o sea, cuánta radiación el cuerpo humano está diseñado a tolerar. Y eso lo voy a explicar simplemente hablando de manzanas. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes sabían que la semilla de la manzana, cuando se digiere, produce, entre otras cosas, cianuro. ¿Ven? Y el cianuro es tóxico. Pero yo no he escuchado, corríjanme ustedes, que alguien diga que alguien haya muerto porque se comió 10 manzanas. Ah, claro, es que claro, mira, el cianuro se comió 10 manzanas y se murió. Con razón. No, o sea, como hace 10, 20, 30, no les va a pasar absolutamente nada. Porque aunque el cianuro es un elemento que es tóxico, la concentración de cianuro que necesitan para que nosotros nos afectemos a nuestra salud tiene un valor, y la concentración de cianuro que tiene una semilla de manzana es otro mucho más bajo. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si a mí se me ocurre brillante idea de llegar a esta casa después de esta presentación a sus casas y les dicen: suegrita, yo le tengo una dieta perfecta, le voy a hacer jugo de semilla de manzana todos los días, no se preocupe, yo voy al mercado, la compro, le hago el juguito y se lo doy todos los días? Entonces, ¿qué va a pasar con esa pobre señora? Que la tolerancia de ella al cianuro es esta, la dosis de cianuro que yo le estoy dando por bebida es esta, y ella se va a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así sucesivamente, hasta que llegue al límite de tolerancia del cuerpo del cianuro, y cuando le doy la que derrama el vaso, la gota que derrama el vaso, ¡pap! ¿Qué le pasa a esa pobre señora? Se muere. Se muere, porque excedí su tolerancia natural. O sea, el cuerpo humano tiene una tolerancia al cianuro, pero tiene un límite. ¿Okay? Con la radiación pasa exactamente lo mismo, porque así como la manzana genera cianuro, bueno, otras frutas y hortalizas lo tienen. ¿Okay? El tubérculo, el papo, el payo, la pera, la manzana, todo tiene elementos que nos podrían matar en principio. Gracias a que su concentración es muy baja, no. Con la radiación pasa exactamente lo mismo. Mi tolerancia a la radiación, yo vivo en un mundo radiactivo, ¿ok? Entonces mi tolerancia a la radiación es esta, y la radiación natural de fondo, eso de que me como el arroz, el plátano dulce o plátano frito, lo que ustedes quieran, ¿ok? Esa radiación de fondo está aquí abajo. Entonces, mientras yo me mantenga recibiendo esta cantidad de radiación, no va a pasar absolutamente nada. Las probabilidades, inclusive, de inducción de cáncer son muy bajas. Existen, pero son muy bajas. ¿Okay? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como oficial de seguridad radiológica? Garantizar de que la radiación que reciba el personal ocupacionalmente expuesto y el público en general sean tan bajas que sean del orden de la radiación natural de fondo, que ya yo sé
que no tiene efectos graves a la salud. Cuando yo no respeto las normas de protección radiológica y la radiación aumenta dramáticamente, ahí tenemos problemas. Ahí es donde vienen los problemas, ¿no? El efecto determinístico y el estocástico por ahí empieza a aparecer porque ya las probabilidades son mucho más cercanas que antes, etc. Bueno, yo quiero hacer una aclaratoria. Yo voy a sobreentender que las suegras en El Salvador son altamente apreciadas. No quiero, por favor, ser responsable de la muerte de nadie. Por favor, utilicen conocimiento para bien, no para mal. Ojo, Cecilia, te encargo, revisa los periódicos y si hay un aumento de incidencia de muerte de suegra, me avisan, ya para tomar cartas en el asunto. Mucho cuidado. Entonces, vamos a suponer que me irradié. O tengo 10 años trabajando con equipo periapical, con panorámico, y resulta que, lo que me dijeron en la charla yo nunca lo he aplicado y ya me irradié. Ya tengo una dosis acumulada de por vida, ¿okay? O la tendré porque yo voy a seguir con mi práctica hasta que Dios quiera, hasta que tenga vida útil. Entonces, ¿qué hago con esa radiación que recibo? ¿Cómo me la quito? ¿Cómo me curo? ¿Cómo me vacuno? Tomo leche, voy a la playa, tomo vitamina C. Mira, hay mitos que ustedes ni se imaginan, ¿ok? Por ejemplo, tome ácido fólico. Mira, hay una gama que ustedes ni se imaginan, ¿ok? Ahora vamos a ver si eso sirve para algo o no. Fíjense, para solamente tener una idea de cuánta radiación yo puedo dar, y después vamos específicamente a ontología, no se preocupen, cuánta radiación yo doy por cada estudio, ¿ok? Vamos a hablar de radiología, diagnóstico médico en general, porque es más difundido, digamos, hasta ahora, ¿ok? Y vamos a hacer dos cosas. Fíjense, aquí tenemos el procedimiento diagnóstico, primera columna. Segundo, la dosis que da ese procedimiento. No se concentra en la unidad, porque no vamos a una clase de unidades, sino en el número, ¿ok? ¿A qué equivale? Y eso es arbitrario, porque pongo la radiografía de tórax como 1, eso es arbitrario, solamente 1 para tener una referencia. Y esa dosis que doy con ese estudio, ¿a qué equivale a la radiación de fondo? ¿Ya? ¿A qué equivale a esa radiación de fondo? Que es el radón, lo que me como, lo que me bebo, el porcelanato que puse en la cocina, etc. Todo eso súmenlo y vamos a ver a qué equivale. Entonces, fíjense, la radiografía de tórax da 0.02, equivalente 1, porque es arbitrario, es referencia. Pero una radiografía de tórax equivale a 3 días de radiación natural de fondo, que recibo en ¿cuánto tiempo? ¡Plip! Fracciones de segundo. ¿Okay? Entonces, una radiografía de tórax me da 3 días de radiación de fondo en 100, 200 milisegundos. ¿Okay? Pero fíjense cómo a medida que yo aumento la dosis que da la técnica, la equivalencia con el tórax aumenta y, por supuesto, la dosis equivalente a la radiación de fondo aumenta muchísimo. Entonces, bueno, si comparamos una radiografía de tórax o una tomografía de tórax, fíjense que la relación es 1 a 400. Eso quiere decir que al hacerme una tomografía de tórax, es como que si el operador del equipo 400 veces le diera al gatillo en un estudio de tórax. Vean la diferencia. Y la tomografía de tórax equivale a años de radiación de fondo. Años, ya no estamos hablando de días, ahora estamos hablando de años. Que se recibe en ¿cuánto tiempo? Segundos. 3 segundos, 4 segundos, que es la tomografía moderna, que es la helicoidal, es mucho más rápido. ¿Ok? Entonces, bueno, ya me estás hablando de cosas mayores. Sí, por eso que la tomografía necesita aplicar muy bien los principios de protección radiológica. Ya vamos a ver cuáles son. ¿Ok? Entonces, cuando esa radiación interactúa, por ejemplo, con mi célula, que es mi unidad fundamental de vida, nos vamos a concentrar en el núcleo, porque en el núcleo vive mi ADN. O sea, la radiobiología básicamente se estudia en qué efecto hace la radiación ionizante en el núcleo de la célula. ¿Okay? Entonces, ese daño puede ser directo, o sea, que la radiación ionice, libere electrones, y por supuesto, cuando yo libero electrones, ¿qué hago? Disocio moléculas. Porque las uniones moleculares son electrónicas. Entonces, si yo tengo una molécula que está unida y le empiezo a quitar electrones, le estoy quitando lo que la mantiene unida. Entonces, la molécula, al interactuar con la radiación ionizante, lo que va a hacer es que se va a disociar, se va a separar y me va a crear esas especies químicamente reactivas pero que se me crean, ¿ok? Entonces, cuando ellas interactúan, por ejemplo, con el agua, que es lo que es lo más abundante que tenemos en el cuerpo humano, me va a generar especies químicamente reactivas
que también se pueden unir para formar este compuesto, que lo conocemos vulgarmente como agua oxigenada, pero es el peróxido de hidrógeno. ¿Okay? Entonces, el peróxido de hidrógeno, cuando ustedes se lo colocan en una herida o para algo, ustedes ven ese fenómeno de efervescencia, lo que están viendo son reacciones químicas. ¿Okay? Es un elemento altamente reactivo. Ahora, supongan o sepan que eso se está generando en el núcleo de su célula, cuando ustedes se exponen a radiación ionizante, y a su vez está haciendo un daño en el ADN. A eso es lo que nos enfrentamos con la radiación ionizante. ¿Okay? Sin embargo, como ya les dije, así ese daño en el ADN sea, por ejemplo, una rotura simple de la hélice, o una rotura doble de la hélice, o simplemente saco bases nitrogenadas, ¿ok? O sea, le produzco un daño al ADN. Pero como nosotros vivimos en un mundo radiactivo, ¿sí? Perdón, pensé que había una pregunta, que había hablado. Sí, es que si tienen preguntas, adelante, no tengo ningún problema, recuerden. Entonces, como hice un daño del ADN, pero mi cuerpo tiene que estar adaptado a ese daño, porque no nos morimos, ¿ok? Entonces, la célula se puede reparar, ya se repara, y es una célula totalmente biológicamente viable, no pasa absolutamente, sigue con su ciclo biológico natural. Si la radiación fue muy alta, la célula se muere en ese momento, o se muere por un proceso conocido como apoptosis o muerte celular programada. La célula ya no trabaja, ya no recibe nutrientes, ya nada, simplemente, literalmente se echa a morir. Y hay una tercera opción, que es la que no me gustaría que apareciera, que aquí está el efecto estocástico, que la célula se repara, pero se repara mal. Porque toda célula tiene información, viene programada, y en su programación dice cuándo se va a dividir y cuántas veces se va a dividir. Y llega un momento que la célula dice, ya, yo completé mi ciclo, me dividí las veces que me debía dividir y ya no me divido. Por eso nos morimos. Por eso los tejidos colapsan, porque ya la célula en masa dice, no, ya, hasta aquí llegué, bueno, nos morimos. ¿Okay? Pero la célula que muta y quita esos mecanismos de control es una célula que se divide y se divide y se divide y se divide y se divide sin fin. Y eso es una célula cancerígena. Y lamentablemente esa célula cancerígena yo la puedo crear con exposición a la radiación ionizante. ¿Okay? Gracias a Dios es el efecto menos probable. ¿Okay? Pero esa probabilidad aumenta en función de cuánta radiación yo recibo. Más radiación recibo, más probable es el efecto. ¿Okay? Ahora, es interesante, si yo les hago una pregunta, si ustedes han manifestado en sus cuerpos este efecto de la radiación ionizante en sus células, ustedes lo han manifestado. Yo les voy a decir, sin ninguna duda, sí, por muchas vías, pero les voy a decir una para no hacerlo más largo. Cuando ustedes van a la playa y se exponen al sol, que uno dice, bueno, ve a la playa en la mañana, la primera hora de la mañana, la última de la tarde, pero uno, ser humano, siempre es desordenado y termina llegando a las 10, 11 de la mañana y se termina yendo a las 3 de la tarde, por lo cual recibió la radiación más dañina porque es la más intensa, ¿okay? Es la mayor exposición por horario que podemos tener. Entonces, nuestras células, por supuesto, van a recibir esa radiación y se va a originar exactamente esta cadena. Unas células se van a reparar, otras células se van a morir y otras células se van a reparar, inclusive se pueden reparar mal, ¿okay? Solo que nuestro sistema las detecta y las mata, no las alimenta más, ¿okay? Por eso yo tenía un profesor de radiobiología que decía, todos tenemos cáncer todos los días, pero su sistema inmune es el que hace que eso no ocurra, y tiene razón, ¿okay? Entonces, esas células que mutan realmente se declaran inviables y mueren, ¿okay? Entonces, solo las que sobreviven son las peligrosas. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando yo recibo esa cantidad de sol, lo primero que va a ocurrir es que mi piel se va a enrojecer. Bueno, los blancos, nosotros los morenos nos ponemos más morenos, pero la piel en el blanco se enrojece, se pone roja, y nosotros los morenos se pone más morada, pero el efecto es el mismo, es eritema. ¿Se acuerdan cuál es el primer efecto determinístico de la radiación ionizante? El eritema. La piel nos está diciendo que hemos recibido 2 grays. Miren la cantidad de radiación que nosotros recibimos cuando vamos a la playa. 2 grays hemos recibido en piel. ¿Okay? Entonces, fíjense, primer efecto determinístico. Y el de apoptosis lo van a ver, y el de muerte celular. ¿Por qué? Porque ustedes a los 2-3 días después que fueron a la playa van a agarrar, o van a notar que la piel se la pueden quitar así a trozos, que se pela. ¿Qué es eso? Apoptosis. Muerte celular programada de las células que estaban dañadas, no se murieron en ese momento, sino se murieron mañana, pasado, después. ¿Ok?
Entonces, fíjense cómo estos efectos nocivos de la radiación ionizante ya todos los hemos manifestado y en ningún momento ha hablado un equipo de rayos X. Para nada. Estamos hablando de nuestra vida cotidiana. ¿Ve? Entonces, los rayos X producen ese tipo de energía, pueden producir ese tipo de efectos, pero fíjate que ya nosotros los manifestamos de forma natural. Entonces, de alguna manera, por eso les decía, no se asusten. La radiación simplemente hay que conocerla y saberla trabajar. Pero asustarse ¿para qué? Es parte de nuestras vidas, no pueden escapar de ella. Entonces, ¿qué hago si ya yo conozco eso? Bueno, yo tengo que aplicar los 3 principios de la protección radiológica. ¿Okay? Tengo que justificar, tengo que limitar la dosis a lo que tenga límite y optimizar las prácticas. Y ahí es donde entramos nosotros, como odontólogos, como operadores de equipo de rayos X. Porque, ¿cómo hago? La justificación es simplemente una balanza, riesgo-beneficio. El estudio de rayos X que yo le estoy mandando a mi paciente, ¿le servirá para el diagnóstico o se lo estoy mandando por gusto, solamente para ver qué veo? ¿Será que lo que yo quiero ver lo veo con una periapical o necesariamente necesito una panorámica o necesariamente necesito una tomografía odontológica? Que vamos a ver las dos, queda cada una de ellas. Entonces la justificación primero pasa por, ¿necesito el estudio de rayos X? Chévere, sí lo necesito, porque se justifica, maravilloso. ¿Cuál? En mi opinión, el que dé la menor cantidad de radiación sería el más correcto en cada caso. ¿Okay? Entonces eso es lo que se justifica y eso va en parte del odontólogo, que es el que hace las prescripciones. ¿Okay? Entonces, la mejor radiación es la que no se recibe si no se necesita. Es una filosofía que pueden tomar. ¿Okay? En un segundo lugar, es necesario hacer el estudio. Chévere, ahora lo optimizo. Vamos a hacerlo de la mejor manera. Vamos a disminuir las tasas de rechazo, es decir, que no tenga que repetir el estudio. Vamos a bajar la dosis que da mi equipo con los parámetros con los cuales yo puedo manipular. ¿Ok? Voy a darle cuello, un protector de tiroides plomado, voy a darle unas gafas plomadas, voy a darle un mandil o un peto plomado. ¿Ok? Y también se lo voy a dar a mi operador. ¿Ok? Porque yo tengo que cumplir también con un concepto universal, que es un acrónimo en inglés, pero que significa tan bajo como sea razonablemente posible o alcanzable, tomando criterios técnicos, financieros, económicos, sociales, culturales, estructurales, lo que ustedes quieran. Pero el objetivo es bajar la exposición a la radiación tanto como se pueda. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, métodos, cada quien va a implementar en su servicio los que pueda, ¿ok? Y los que deba, ¿ok? Pero la idea es bajar la exposición al público, al personal y al paciente. Claro, sin que eso caiga en detrimento que el paciente vaya a ser mal diagnosticado. Que por yo no hacerle una panorámica a un paciente, resulta que tenía una infección y no la vi. O tenía un diente ahí que le iba a salir. No lo esperaba y estaba ahí, pero no lo vi porque no hice la panorámica. Ojo, ahí es donde está la justificación. ¿Ven? De justificación primero, optimización después. ¿Qué hago en tercera fase? Los límites de dosis. Ya sabemos que nuestro límite en el cuerpo humano es este, la dosis de background es este, entonces nuestros órganos reguladores nacionales e internacionales dicen perfecto, pero yo tengo que hacer rayos X en odontología, yo tengo que hacer perapicales, yo tengo que hacer panorámicos, o sea, tengo que hacerlo, o sea, el paciente se beneficia. Entonces, ¿qué hago? Digo yo, bueno, como tu límite como ser humano es este, yo no te lo voy a poner como tope, yo te voy a poner este, mucho más restrictivo. Si tú me cumples este límite, no va a pasar nada porque nunca vas a llegar a él. ¿Okay? Esa es más o menos la filosofía. Entonces, en líneas generales, la norma internacional nos dice que nosotros, es un poquito complicado, nos dice que en 5 años no podemos recibir más de 100 milisieverts, más de 100, tengan el número, y que un año único no podemos recibir más de 50. Eso dice la norma internacional. Pero nosotros, como somos de sangre caribe, somos caribeños, somos hispanos, entonces decimos, no, eso es muy complicado. Yo voy a agarrar los 5 años y tomo en cuenta los 100, divido y me da 20. Maravilla. Entonces, generalmente los órganos reguladores de la región, que dijo, bueno, vamos a recibir como límite para el trabajador 20 milisieverts al año, no más. ¿Cómo lo sé? Por el dosímetro. Y después vamos a ver quién lleva dosímetro y quién no. ¿Okay? Entonces, Entonces, ahora la pregunta es, perfecto, ese es el límite de dosis,
cuerpo entero. ¿Cuál es el límite del público? Esa persona que no tiene nada que ver. ¿Qué pasa con la persona que está al lado del periapical? ¿Qué pasa con el paciente que se está atendiendo una muela al lado del equipo de rayos X? ¿Qué pasa con mi recepcionista que está ahí recibiendo a los pacientes, le está cobrando, le está dando información? Esas personas son públicos. Y el límite de dosis público no es 20, es 1. Es más restrictivo todavía. Entonces es mejor ser público que poder. Mucho mejor, porque es 20 veces más protegido. ¿Ok? Y luego siempre la pregunta es, ajá, ¿y los pacientes? ¿Cuál es el límite de dosis de los pacientes? Bueno, la respuesta es no tiene. Los pacientes no tienen límite de dosis. Los pacientes van a recibir tanta radiación necesiten para un correcto diagnóstico o un tratamiento. Entonces, entonces el paciente le puede dar la radiación que yo quiera. No, yo tampoco dije eso. ¿Okay? Porque entonces no estaríamos aplicando el principio de optimización. Y como una guía, de hecho, estuve revisando la página, Cecilia, la página de ustedes de la ACPR, y resulta que ustedes ya han dado seminarios sobre los niveles de referencia de dosis en diagnóstico. Excelente, vean esa charla. Porque aunque el paciente no tiene límites, tiene un nivel de referencia. Y ya se ha medido y se dice, bueno, una radiografía periapical va a dar tanta radiación y me pone un valor. Una panorámica, tanto. Una tomografía dental, tanto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como servicio particular? Yo tengo que medir cuánta radiación está dando mi equipo por procedimiento y por técnica y compararla con ese valor. Porque si la referencia es 1 y mi equipo está dando 300, hay algo malo. Y si mi equipo si la referencia es 1 y mi equipo está dando 0,01, también está mal. ¿Ok? Hay que ver cómo está la calidad de imagen, ¿no? La calidad de imagen es muy fea y no es una calidad diagnóstica, o sea, todo en su justa medida. Pero eso es un valor de referencia, es un valor que vamos a dar de referencia, no es un límite, es solamente una referencia para optimizar, ¿ok? Ese es nuestro objetivo. ¿Cómo me protejo? Ya sabemos que ir a la playa, mala decisión. Tomar vitamina C, ácido fólico, tomar leche. Si quieren tomar leche, tomen leche, no pasa nada. Como dicen los médicos, no te hace bien, pero mal no te hace. Tómense la leche, no pasa nada. Pero ¿cómo si me protejo de esa radiación que está produciendo mi equipo? Para no superar esos niveles de background. Me alejo, estoy la menor cantidad de tiempo exponiéndome a esa radiación o me blindo. Y ahí vienen muchas dudas con respecto a cómo me blindo en un servicio odontológico. Blindo un periapical, blindo un panorámico, blindo un tomógrafo. Si la respuesta es sí, ¿con qué lo blindo? ¿Qué material? ¿Qué puedo utilizar? ¿Cuáles son los factores que tengo que tomar en cuenta para blindar o no blindar? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo, para los equipos portátiles o los periapicales que no son portátiles, pero son instalados muy a discreción en cualquier lado? Yo he visto periapicales instalados en baños, en salas, en cocinas. Bueno, usted no se podrá imaginar porque a veces muchos odontólogos tienen su consultorio en su casa. En su casa tienen un cuarto, en eso lo adecuan, entonces esa es la sala de procedimiento, pero al ladito tienen el periapical en la sala de su casa, porque de repente no han tenido ciertas precauciones, ¿okay? O lo metieron en un baño, el baño que menos usaba, y metió el periapical ahí. ¿Okay? Eso puede ocurrir. Vamos a ver más o menos qué está bien. En esta imagen, ¿qué ven? Un operador va a disparar y dice rayo, es decir, voy a tomar una placa periapical o voy a tomar un panorámico, lo que sea. Si el área es abierta o poco blindada y la gente lo sabe y tiene conciencia de lo que es la radiación, ¿qué va a hacer? Va a correr. ¿Está bien o está mal? Mira, mal no es, porque alejarse de la fuente es una manera de proteger de distancia. Claro, hay que hacerlo de forma ordenada, no voy a salir corriendo, y también el operador que avise, ¿no? Mira, voy a tomar rayos, cuidado, ok. Me meto detrás de una pared, detrás de una columna. Si por ejemplo el equipo periapical, que suele mucho pasar, lo metí en un baño, bueno, el operador que cierra la puerta y que se ponga detrás de la pared, ahí tiene su blindaje estructural. Es que tiene que ser plomo. No, el plomo no solamente atenúa cualquier material, el agua atenúa, el aire atenúa.
la distancia por inverso al cuadrado de la distancia, una ley que nosotros estudiamos bastante en física, atenúa. Entonces, todo eso es válido. ¿Okay? Todo eso es válido en función de protección radiológica. Entonces, vamos a ver después en detalle cómo podemos tener unos tips a saber con qué blindamos y qué no. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo pongo un periapical, les pongo dos situaciones en donde yo coloco un periapical en un espacio abierto, un espacio que puede ser la sala, puede ser un espacio contiguo, lo que sea, ¿ok? Entonces, pero no tengo barreras estructurales, digamos, porque el ambiente es grande, o sea, no me puedo poner detrás de una pared porque no me llega el disparador, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo, por ejemplo, de mampara plomada, de biombo plomado yo necesito? Bueno, hay distintos tipos, ¿no? Que son lineales, otros que tienen curvatura, bueno, dependiendo. Porque una vez que ustedes disparen, ahí van a tener radiación de mucho tipo, van a tener radiación de fuga, que es la que sale del cabezal, ya vamos a ver un ejemplo de esto. Van a tener radiación primaria, que es la que sale del equipo, pero esa va al paciente, ¿okay? Y van a tener radiación secundaria o radiación dispersa. Aunque ustedes no lo crean, la radiación de la que ustedes tienen que preocuparse de medida es de la radiación dispersa, es decir, la radiación que se dispersa en el paciente. Entonces, para fines prácticos, la fuente de radiación a la cual yo me debo proteger en mayor medida en un procedimiento odontológico, un periapical, no es el equipo, no es la radiación primaria, porque la radiación primaria no va hacia mí, va hacia el paciente. La radiación de fuga, sí, pero en menor medida. Es alta en energía, pero baja en número. En cambio, la radiación dispersa va, porque la radiación primaria interactúa con el paciente, con el colimador, con el aire, con todo lo que compone al paciente, y luego se va a todos lados. Se dispersa al techo, piso, pared, puerta, en todos lados. Entonces, esa es la radiación que a mí me preocupa atenuar. Cuando hablo de protección radiológica, yo tomo como centro, como lugar geográfico donde la radiación se emite, no es tú, el paciente. ¿Ok? Por ese principio. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la norma internacional? Dice, vamos a darle vacaciones al operador porque él se expone a la radiación, pero yo no quiero comprarle los dispositivos que son muy caros, eso cuesta muchos dólares, yo no quiero invertir. Entonces, bueno, que trabaja 15 días haciendo perapicales y después lo mando de vacaciones 15 días. La norma internacional dice, no, ofrézcanle las condiciones de trabajo donde él se exponga de forma optimizada a la radiación por su trabajo y no se puede sustituir por medidas adicionales, ni por dinero, ni por vacaciones, ni por nada. Eso, gracias a Dios, en América Latina se está eliminando, pero hace 30 años Venezuela era una locura. De hecho, en Venezuela existía lo que se llamaban las vacaciones radiológicas. Por cada 90 días de trabajo, el operador descansaba 15 días continuos. Trabajaba 90 días, 15 días. Trabajaba 90 días, 15 días. Y así sucesivamente. Pero eso era cuando las condiciones de protección radiológica no estaban totalmente garantizadas. Normalmente, eso simplemente se quedó como un derecho laboral. Me imagino que todavía existe. Digo, me imagino porque realmente tengo muchos años lejos de mi país. Ya contabilizo unos 10 años. 10 años, no, 11. Cumplo este año. 11 años y hay cosas que no estoy actualizado. Pregúnteme ahora de Ecuador. A eso se las digo todavía. Entonces, ¿esto es correcto? Sí, lamentablemente sí, porque hay una vía que sí me va a llevar a la oncogénesis. Pero lo más probable que ocurra es reparación celular, no pasa nada, muerte celular, no pasa nada, mutación, pero que dirige a la apoptosis, no pasa nada, pero hay un camino lamentable donde sí me puede llegar a generar cáncer. Entonces, ¿yo puedo generar cáncer en nuestros pacientes por exposición? Sí, realmente sí. Ahora, ¿es probable? Muy poco probable y menos probable cuando optimicemos los procesos. ¿Okay? Entonces, para que tengan una idea, para que esto no se quede en el aire y sea solo teoría, miren cuál es el riesgo estimado de inducción de cáncer en función de las técnicas radiológicas que más común se utilizan. Fíjense que aquí tenemos la intrabucal, la periapical, y tenemos la panorámica. Fíjense, la probabilidad estimada de inducir cáncer cuando yo hago una radiografía intrabucal es de 1 en 2 millones. Muy baja. Muy baja. Panorámica, igual. Cuando ya voy a estudios donde hay muchísima más radiación, por ejemplo con la tomografía, allá es otra cosa. Allá las probabilidades, fíjense, 1 en 13.000, 1 en 2.500, 1 en 10.000.
anestesia real. Por eso que, de verdad, tomografía a quien necesite, no por gusto, por favor, porque estamos sometiendo a nuestro paciente a una rifa que yo sé que no se quiere ganar, a un efecto estocástico, probabilístico, que yo no quisiera que apareciera. Pero mientras más radiación ese paciente reciba, más probabilidades hay de inducir un cáncer, y eso es lo que estamos viendo en esa tabla. ¿Okay? Pero sin embargo, fíjense que la radiología dental es muy noble, porque la radiación que da es baja y bien focalizada a una zona bien específica del cuerpo humano. ¿Okay? Entonces, ¿qué hago con los oficiales? ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese oficial de seguridad radiológica? ¿Para qué sirve? Bueno, esa persona sirve para muchas cosas. ¿Y quién es? ¿Cómo lo veo? Digo, bueno, no sé, me imagino que cuando yo entre vean a alguien vestido medio raro, unas cosas plomadas, con un detector ahí haciendo ruido, digo, bueno, este es el oficial. No, somos personas común y corrientes, solamente que nos encargamos de cosas específicas. ¿Ves? Por ejemplo, control de exposición a personal público y paciente. Programas de docencia, por ejemplo, este programa de docencia, ustedes lo pueden replicar en su servicio y decirle, mira, a su personal o a su compañero de trabajo, mira, accede a este link y ve este curso, mira, está bueno. Da ciertas directrices donde vamos a aplicar alguna. Me interesaría aplicar esto, lo otro. Eso es docencia. Y difusión, excelente. Velar porque todas las normas se cumplan, su norma local sobre todo, ¿ves? En su jerarquía, ya vamos a hablar de eso. Delimitación de zonas controladas, zonas supervisadas, zonas libres, señalética, símbolos, que la persona le advierta que detrás de esa puerta hay un equipo de rayos X, ¿ok? Estar pendiente de los controles de calidad del equipo, los controles anuales, mantenimiento, reparaciones, todo. Y por supuesto, crear controles, manuales, guías, procedimientos, y todo lo que me cumpla con Alara. Todo. Y que sea disponible, por supuesto. ¿Okay? Entonces, pero siempre viene la pregunta, Freddy, me inspeccionó el órgano regulador y me está diciendo que yo tengo que plomar el techo. Doctor, ¿qué tipo tiene? Un periapical. El techo. ¿Por qué lo mandó no, porque él vio una publicación, una guía, un libro, una guía australiana y ahí dice que bueno, que plomen el entonces, una pregunta es, ¿yo lo tengo que cumplir o no? O sea, eso es legalmente vinculante, o sea, es obligatorio o no tengo que hacerlo, depende. Y para eso es la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen se utiliza para ver qué tiene prioridad. Por supuesto, en cualquier país lo que nosotros tenemos que respetar, sí o sí, es la Constitución. La Constitución Nacional, lo que diga, ahí se respeta. ¿Okay? Y luego la Constitución, leyes, códigos, estatutos, decretos, reglamentos y ordenanzas, donde generalmente están las cosas que regulan la radiación ionizante, y después resoluciones, sentencias y guías. Entonces, si mis leyes locales no me dicen que para un periapical yo tengo que blindar el techo, entonces yo no tengo que blindar el techo. Ahora, si mi norma local vigente dice, usted tiene que aplicar la normativa de protección área como hacen en Australia, y menciona la publicación que le está diciendo el inspector, pegado. Ahí sí tiene que cumplirlo. ¿Okay? Ahí no hay cómo, porque es algo legal, en el marco legal. Pero mientras no lo haga, mientras no esté explícito en el marco legal, no es obligatorio el cumplimiento. Claro, nosotros como oficiales de seguridad radiológica sabemos y nos basamos, por ejemplo, en la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la ICRP, en los documentos del organismo. Y a veces algo no es legal, pero yo sé que está bien y que cumple con los principios de Alara y lo aplico. Nadie me está obligando a hacerlo, pero yo como profesional, especialista en protección radiológica, tengo que aplicarlo. Es mi deber. Y peor aún cuando hay mucho desconocimiento en el tema y soy yo el que tiene que poner el frente, tengo que poner el pecho a la bala. Entonces, a veces eso significa costos, a veces significa dinero que el propietario tiene que invertir, pero bueno, hay que hacerlo en función de la protección radiológica. ¿Okay? Gracias a esto, si ustedes, por ejemplo, entran a un curso, a una universidad o a cualquier lado y le dicen, mira, no, aquí vamos a hablar inglés, porque no es obligado que se hable inglés. Entonces tú dices, ya va, que dice la Constitución de mi país, que el idioma oficial es el español. Entonces yo no voy a hablar inglés, tú vas a hablar español, porque la Constitución lo dice. ¿Ven? Cosas como eso aclaran muchas dudas, sobre todo cuando los inspectores a veces se ponen medio exquisitos, porque leen o ven una charla y cualquier locura, hasta la malinterpretan y van con cualquier
cosa que no es correcta y a veces va en contra inclusive de la protección radiológica. Mucho cuidado con eso. ¿Okay? ¿A quién le doy dosímetro? ¿A quién? Forro de dosímetros a todo el mundo, al vigilante, a la secretaria, de limpieza. No, el dosímetro se lo damos de acuerdo a qué actividad está haciendo la persona dentro de la institución. Y cada una de ellas tiene unas características bien específicas. El público, esa persona que tiene un límite de 1 milisievert, tiene exposición involuntaria, no tiene beneficios a exponerse a la radiación, y por lo tanto tengo que garantizar que el ambiente donde él trabaja no se superen los límites de dosímetro para público. La norma internacional es 1 milisievert al año. Nada más. ¿Tiene dosímetro? No tiene por qué. El trabajador o personal ocupacionalmente expuesto es aquella persona que tiene exposición voluntaria, tiene un entrenamiento específico y ahora sí tiene un monitoreo individual. Entonces, esa persona sí tiene que usar dosímetro. Si quieren una definición amplia, un POE o un TOE, como dice la norma internacional, es aquella persona que por sus actividades dentro de la institución se expone de manera voluntaria a la radiación ionizante. Por sus actividades. Es decir, el operador del equipo, inclusive los odontólogos, porque los odontólogos, muchos de ellos manejan su propio equipo. Aquí en Ecuador, por ejemplo, tienen que licenciarse, pero si pueden. ¿Sí? Entonces, sí son POE. Esa persona sí lleva dosímetro. Y por supuesto, el paciente. El paciente, la exposición es voluntaria, porque yo no puedo obligar a nadie a que se exponga a radiación ionizante si no quiere. Y por supuesto, tiene un beneficio directo a exponerse, que es su diagnóstico o su tratamiento. ¿Lleva dosímetro? No. ¿Qué hago con el paciente? Niveles de referencia. No tiene límite tampoco, pero niveles de referencia de dosis. Eso sí tenemos. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si yo, médico, odontólogo o operador del equipo, me tengo que hacer un estudio dental? Y soy trabajador y tengo dosímetro. ¿Qué hago con el dosímetro? Nada, lo guardo. Porque cuando yo me voy a irradiar, ahora soy paciente. No soy trabajador. Eso tiene que quedar claro. Si me tengo que hacer un estudio radiológico, yo agarro mi dosímetro y lo dejo fuera. No es que me lo voy a llevar a la sala de estudio para ver cuánto agarro por el estudio, por la vertical o por la panorámica o la tomografía, ¿no? Porque ahí soy paciente. El paciente no lleva dosímetro. Pero también soy POE. Sí, pero usted POE solamente como cuando trabaja como POE. Solo esa dosis a mí me interesa, no la que usted recibió en la playa. No me interesa si usted se atragantó 3 kilos de arroz y se llenó de potasio 40, no, eso no es mi problema. Mi problema es cuántas dosis usted recibe por sus actividades en esta institución, trabajando con este equipo o con estos equipos. Nada más. Lo demás, usted es público, pues paciente. Solo cuando trabaja, cuando laboral, manejando mi equipo. ¿Ok? Espero que eso haya quedado claro. ¿Cuánto tengo que esperar para que la radiación se disipe después del disparo? Nada. Como son fotones, es luz, ¿a qué velocidad se mueve? A la velocidad de la luz. Entonces las interacciones son sumamente rápidas. Dejé de disparar, ya no hay radiación. Así es sencillo, no tengo que esperar, la radiación no se convierte en un humo ni en un vapor, olvídense de eso. Eso es falso. ¿Okay? ¿Vale la pena trabajar entonces en un servicio con estos equipos? Sí, ya lo hemos dicho. Fíjense, si nosotros comparamos el riesgo, o sea, los días estimados perdidos en un promedio mundial, de lo que es trabajar en un servicio de imagen, con los riesgos cotidianos, mira, es más seguro trabajar en un centro de diagnóstico odontológico que estar en mi casa. Mi casa es más peligrosa. Tengo más accidentes, soy propenso a quemaduras, a cortaduras, a caídas. El baño y la cocina, son ambientes que, desde un punto de vista de seguridad laboral, son una locura. Tienen de todo lo que no deben tener. ¿Okay? En cambio, si yo como operador respeto las medidas de protección radiológica, fíjense, en 30 años de servicio, que es una vida útil de una persona normalmente, ¿okay? Voy a recibir nada. Prácticamente fondo, poquito más de fondo, 2-3 veces fondo. Eso no es nada. ¿Okay? Ahora fíjense que nuestro paciente, en días estimados perdidos de vida, más o menos son 6 días. Claro, estoy metiendo todos los estudios para hacer un promedio bastante grosero. ¿Okay? Pero son 6 días. Pero compárenlo con accidentes de tránsito, con consumo de alcohol, con consumo de tabaco, con obesidad. Cuando ya se compara, uno ve, no, pero ¿qué pasa? No, es que yo le doy soporte emocional a mi paciente. ¿Eso qué significa? Cuando yo le hago una periapical, resulta que
yo abrazo al paciente, lo abrazo, lo abrazo para darle soporte. Entonces, claro, también agarro algo de radiación primaria que viene del equipo. No. Esas estadísticas no son estas. Ahí sí te están metiendo estadísticas más peligrosas. ¿Okay? Pero mientras yo utilice los principios de protección radiológica y las normas de protección radiológica, realmente nada me va a pasar. ¿Okay? Solamente si abuso o utilizo de mal manera la radiación ionizante. ¿Okay? Entonces, en concreto, mis equipos de un centro de diagnóstico por imagen ontológica, ¿cuánta radiación da? ¿Cuál es el más peligroso? ¿Cuál es el que me tengo que proteger más? ¿Cuál es el que tengo que estar más pendiente del blindaje, de elementos plomados, de guías, de todo? Bueno, en primer lugar, el elemento diagnóstico que da más radiación en medicina es la radiología intervencionista. Cateterismo cardíaco, quimoembolizaciones, aneurisma, colocación de stent, lo que sea. Estos procedimientos dan alta cantidad de radiación, pero los estudios en números son bajos. O sea, es alta radiación, pero una población mucho menor. En segundo lugar, que tengo a la tomografía computarizada. ¿Okay? Y ahí podemos meter a la odontológica con MinCT, porque es una tomografía computarizada de ascónico, ya vamos a ver qué es eso, pero es una tomografía al fin. ¿Quiénes son los que menos tienen riesgo en función de la dosis que dan? La radiografía panorámica, ¿okay? Pasa en verde, con la justa, pero pasa en verde. La radiografía simple, estamos hablando de radios de quintora, abdomen, o sea. Y por último, la radiografía pediátrica. ¿Okay? Entonces fíjense que si yo quiero estresarme en un servicio por blindar o protegerme de un equipo, donde tengo que hacer énfasis en la tomografía dental, la tomografía computarizada, luego la panorámica y por último la pediátrica. No quiere decir que no me voy a preocupar por la pediátrica, porque es la que menos debería preocupar. Igual me preocupa, pero en menor medida. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con la protección radiológica en odontología? Que está aumentando. Cada vez hay más centros radiológicos intraorales, más equipos panorámicos, más cefalométricos, más tomógrafos dentales. Entonces, la radiación que está recibiendo la población a nivel mundial ha aumentado un montón en función a la cantidad de centros de equipos y los procedimientos que se hacen. Entonces, veamos los efectos estocásticos, por supuesto. Mientras más radiación yo le doy a la población, el efecto estocástico va a empezar a aparecer con más frecuencia. Es decir, que aumentar los estudios odontológicos aumenta la inducción de cáncer en tus pacientes, lamentablemente. ¿Okay? En una medida, dependiendo de la cantidad de exposición, baja sí, pero existe. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta publicación me indica que existe, es grueso, ¿no? Para el estudio odontológico, 1,5 mil millones de estudios por año. ¿Ok? 1,5 mil millones de estudios por año. O sea, yo quiero que ustedes de repente puedan dimensionar lo que es esa cantidad de estudios. O sea, eso es algo que una persona normal, común y corriente, no puede manejar. Eso es una cantidad astronómica. Y estamos hablando de estudios dentales. ¿Ok? Entonces, vean los estudios estocásticos. La pregunta sería, ¿cuántos cánceres radioinducidos se han creado por estudios dentales? Bueno, haga una cuenta sencilla. Debido a la probabilidad que ya les mostré en la lámina anterior, versus este número de estudios que se hacen, y vean el número que les va a salir. Se van a sorprender. Claro, induje 100 cáncer, maravilla. Bueno, pero diagnostiqué a 100 mil millones de pacientes. Entonces, ahí la balanza es positiva, porque si salvé vidas, si curé, si diagnostiqué, si traté, bueno, hubo una población que salió perjudicada, pero bueno, inclusive la balanza de riesgo-beneficio medio positiva. O sea, eso es lo que le tenemos que llevar. Siempre la justificación es lo que prevé. ¿Ok? ¿Qué hago con las mujeres embarazadas? Mi técnico o yo como odontóloga salí embarazada. ¿Ahora qué hago? ¿Puedo seguir trabajando? ¿No puedo seguir trabajando? Hago esto, me lleno de plomo de pies a cabeza para poder seguir trabajando con el periapical, con el panorámico, con el MinCT. Bueno, este tema es bastante complejo, de hecho da para un seminario solamente de radiación de embarazo, pero la norma internacional nos aclara la duda en el rasgo general. Nos dice,
El POE femenino, por supuesto, embarazado, puede seguir trabajando siempre y cuando yo garantice de que el feto o el embrión no va a recibir más de 1 milicida al año. Es decir, paso de POE, de dosis límite de POE, a dosis de público, porque el feto es público. ¿Ok? Entonces, si yo garantizo, ¿cómo lo garantizo? Haciendo medidas, viendo el histórico de la dosimetría. No, mira, nosotros jamás en la vida no hemos pasado de 1 milicida al año. Y la gestación dura como mucho 10 meses. ¿Okay? Menos que menos. Ah, bueno, listo. Te lo demostró. Listo, la trabajadora puede seguir trabajando. No pasa absolutamente nada. Mientras yo pueda garantizar ese límite. La trabajadora, su límite sigue siendo 20. Pero ¿quién me preocupa? El feto. Porque el feto es público. Entonces, mientras yo garantice eso, quiero medirlo, quiero estar más seguro, perfecto, hagan una evaluación de puestos de trabajo. De puestos de trabajo, ustedes se van a llevar un detector de radiación, miden la radiación que recibe la trabajadora a nivel de la pelvis o de más cerca del el feto, abdomen, pelvis, por ahí, ¿ok? Y midan en condiciones reales cuánta dosis le llega por estudio. Multipliquen por la cantidad de estudios que ustedes hacen en un año y ahí les va a dar. Y ahí van a saber a ciencia cierta, con medida, si esa trabajadora cumple con esto o no, o si realmente hay que separarla por ejemplo, actividades administrativas o bueno, a algún otro tipo de actividad. Pero es siempre eso. En nuestra paciente, realmente no pasa nada, porque el estudio que vamos a hacer siempre es lejos, o sea, geográficamente está lejos de la zona donde se encuentra el feto. Obviamente el feto, mientras está en etapas más tempranas, va a ser más sensible, etapas posteriores, 36, 38, 40 semanas, va a ser más radioresistente, pero va a recibir solamente radiación de frecuencia. ¿Okay? No es lo mismo hacerse una tomografía de abdomen y pelvis, donde ahí sí está el feto, que hacerse un estudio panorámico que está geográficamente distante. ¿Okay? Entonces, no hay mucho de qué preocuparse. No lo digo yo, no me quedan a mí. Revisen las guías y las publicaciones internacionales, la inglesa o la de ICRP, que hablan de radiación y embarazo. Ahí le van a hablar de radioterapia, de medicina nuclear, de radiodiagnóstico, de lo que sea, y les van a decir cuándo sí, cuándo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Poner una señalética, consentimiento informado al paciente, mira, usted está embarazada, usted no está embarazada, si sospecha, dígamelo, habla ahora, hágase un estudio de embarazo, etc. Hasta ahí podemos llegar. ¿Por qué? Porque si ese embarazo no llega a término por cualquier razón, adivinen a quién le van a echar la culpa. Le van a echar la culpa a la radiación. Pero resulta que el ICRP nos dice que hay un riesgo natural, no asociado a exposición a radiación de las mujeres embarazadas. Por ejemplo, abortos espontáneos, mayor al 15% del embarazo. Un promedio global, por supuesto. Incidencia de anomalías genéticas de un 4-10%. Retraso en el crecimiento de testosterona, 4%. Malformaciones, de 2 a 4%. Y ahí no está metida la radiación que le estoy dando como tipo. Eso es algo natural. Pero si esa paciente llega a presentar cualquiera de estos efectos adversos y se hizo una tomografía dental, le van a echar la culpa. Ténganlo por seguro, porque la radiación, como no conocen, realmente hay muchos mitos, la gente no sabe qué hace, entonces se tiende a malinterpretar. ¿Okay? Entonces estamos nosotros para decirles una verdad científica. ¿Okay? Dispositivos de protección radiológica, claro, en combo. Mandiles o petos plomados, protector de tiroides, gafas plomadas. Yo lo veo como los combos de McDonald's. Yo no he escuchado, si ustedes lo hacen, lo respeto igual, pero yo no he visto a nadie que vaya al McDonald's y diga, deme el Big Mac, combo Big Mac, no me dé las papas fritas. Raro. Deme el combo, no me dé la bebida. Deme el combo, no me dé la hamburguesa. Raro. Entonces, para mí los dispositivos de protección radiológica son un combo de McDonald's. Gafas plomadas, protección anterior nada más, no hace falta las oblicuas, el tema ahí de disposición del equipo, por eso no debería ocurrir. Protector de tiroides plomado y mandil plomado. Para el operador, si es que no existe una barrera física, si es que físicamente no tengo una pared, no tengo un huevo plomado, etc. Y para mi paciente, muy importante, protector gonadal y los lentes plomados. Mandil, si le quieren dar, chévere. Hay unos mandiles que son muy convenientes, no tengo la foto, el marcado por ahorita, que es un mandil que ya viene con cuello, o sea, ya viene todo integrado, mandil y cuello. Perfecto.
póngale los lentes y ya se acabó. Están aplicando el principio de Lara al 100%. Bueno, por lo menos en el caso de dispositivos de protección radiológica. En técnica, bueno, ya ese es otro tema. ¿Okay? Pongan los dispositivos de protección que sí atenúan la radiación, 90-80%. Háganle un estudio una vez al año, una cada 2 años. Aquí en Ecuador es obligatorio. Los dispositivos de protección radiológica tienen que analizarse, evaluarse cada año para evitar que se hayan roto, que se hayan desgastado, que el plomo se haya corrido, porque el plomo es maleable, es una plastilina dura. Uno suele decir plomo, verlo como un metal rígido. No, es maleable. Entonces, si yo lo doblo y le hago peso, se murió. Se empiezan a ocurrir las fatigas o las fisuras. Y cuando hay fisura, no estamos haciendo nada. Eso hay que botarlo. ¿Okay? ¿Quién dice qué dispositivo de protección radiológica quién necesita y cuándo necesita? El oficial de seguridad radiológica o la persona responsable de la seguridad social. ¿Okay? Por eso es tan importante la figura. Dosimetría personal, la que ustedes tengan. TLD, bueno, la que sea normativa también. Tienen que ver si es normativa. Por ejemplo, la diferida, que son tipo TLD, tipo SL, los ópticamente estimulados, o, por ejemplo, su normativa también acepta los dosímetros personales electrónicos, que son de lectura inmediata. Hay unos que de una vez tienen una pantallita y te dicen cuántas dosis has acumulado en el mes, o en 2 meses, o en el año, o en un procedimiento específico, etc. Solo que eso, el registro es un poquito más delicado. Como los otros, van a un laboratorio dosimétrico, los leen, te dan un reporte, etc. Son un poco más veraces todos los dispositivos. ¿Okay? Por supuesto, dependiendo del estudio que estés haciendo, la calidad de imagen es fundamental, porque ustedes lo que quieren producir es una imagen de calidad diagnóstica. Ese es el fin. Todo lo demás es digamos, paralelo, es foráneo, ¿ok? Porque ustedes lo que necesitan es ver bien esa imagen para hacer un buen diagnóstico. Entonces, yo necesito saber que los criterios que me afectan a la calidad de imagen están bien controlados, que tenga una buena resolución espacial de alto y bajo contraste, que no tenga borrosidad, esa borrosidad que se hace en la imagen, que tenga un buen contraste, que no tenga ruido y que no haya artefactos en la imagen. ¿Okay? Estos factores también dependen mucho de con qué yo estoy adquiriendo mi imagen. Si tengo un sistema tradicional o análogo de pantalla película, revelador, etcétera, o ya cuento con un sistema digital, ya sea de tipo CR o de tipo DR. ¿Okay? Ya los modernos ya prácticamente son 2DR, porque el CR tiene también sus particularidades y tiene pasos que el DR no tiene. Entonces el DR, digamos, es la tendencia que estamos viendo. Claro, es más caro, es más costoso, es más delicado el equipo, todo lo que ustedes quieran, pero la tecnología apunta hacia allá, hasta dispositivos tipo DR. ¿Okay? Bueno, le iba a explicar un poco lo que da la película radiográfica comparado con la digital. No lo voy a hacer porque, mira, ya nos hemos excedido el tiempo y no quiero abusar de ustedes. Igual en las láminas queda, en la presentación, se lo voy a poner para que luego que asistan a la presentación puedan ver las láminas. Cualquier duda igual me pueden escribir, me pueden mandar un correo, no tengo ningún problema. Me contactan a través de Cecilia, o la misma Cecilia le responde, es la presidenta de la Asociación de Protección Radiológica. ¿Quién más que ella? ¿Okay? Pero si quieren hablar directamente conmigo, no pasa nada. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué está haciendo mi equipo cuando disparo, cuando voy a hacer una radiografía. Mi equipo, en primer lugar, es un mal generador de rayos X. Es ineficiente, porque toda la energía que yo utilizo para producir rayos X de forma artificial se convierte en calor. El 99% es calor y solamente el 1% es radiación. Así que esa factura eléctrica que ustedes pagan mes a mes por su equipo, pagan una cierta cantidad, el 99% fue para calentar el aire y el 1% fue para generar rayos X. Lamentablemente es así, es la forma que tenemos para producir rayos X de forma artificial, no hay otra, por ahora. Pero ¿cómo se producen los rayos X en nuestro equipo? De la siguiente manera: yo tengo un vidrio, un cristal, que generalmente es Pyrex, porque tienen que soportar altas temperaturas,
que me contiene al tubo de rayos X, que tiene un cátodo y tiene un ánodo. Modernamente todos son giratorios, antes había fijos, ahora obviamente son giratorios todos, ¿ok? Que están embebidos en un aceite dieléctrico, que es como un refrigerante, que refrigera por convección, ¿ok? Y lo que pasa es que hago pasar una corriente por el tubo, en el MA, ¿ok? Hago lo que se conoce como un efecto termoeléctrico, dejando electrones disponibles, y gracias a la diferencia potencial entre el ánodo y el cátodo, voy a acelerar esos electrones, hacerlos colisionar con el ánodo, y me va a producir así calor y radiación electromagnética, ¿ok? Ahora, esta es una foto más o menos de un tubo convencional. Bueno, ya los hacen más pequeños, pero básicamente ese es un tubo. Ahora, ese efecto se conoce como radiación de frenado, o su nombre más científico, Bremsstrahlung, ¿okay? El Bremsstrahlung, o radiación de frenado, es un fenómeno en el cual, lo voy a colocar acá, una partícula cargada, que en nuestro caso son electrones, se ve en presencia de un campo electromagnético, generalmente los electrones que orbitan el átomo o el núcleo, y él desvía o se frena en seco. ¿Por qué se frena? Porque algo negativo, el núcleo es positivo, el electrón se encuentra con ese protón, se une y prácticamente se frena en seco, desaparece, ¿verdad? O interacciona de forma electromagnética con el campo que producen los electrones en el átomo y se desvía su trayectoria. Y en ese desvío de trayectoria, dependiendo de qué tanto se desvió, me va a producir rayos X de forma artificial, ¿okay? Entonces, el que se frenó en seco me da la mayor energía, el que se desvió poco, menos energía, el que se desvió mucho, más energía, y menos que el que se frenó en seco. Entonces, lo que voy a tener finalmente es un espectro de radiación, no solamente una radiación. ¿Y cómo yo aumento y disminuyo esa energía? Con el KB. Por eso en esos equipos, bueno, el periapical no modifican KB fijo, solamente modifican el MA, o sea, pueden modificar la intensidad, la cantidad de radiación que pueden producir, más de energía, ¿ok? Entonces van a tener un espectro de energía que va a ser filtrado, ya los equipos lo hacen automáticamente porque las muy bajas energías no contribuyen a la imagen, se atenúan para que no lleguen al paciente, ¿ves? Principio de Lara, y luego va a tener un espectro que es, digamos, el útil con lo que yo voy a hacer. Así funciona su equipo cada vez que usted dispara, ¿ok? Y luego, bueno, viene el receptor de imagen. Entonces, en concreto, hablemos del equipo de rayos X odontológico, el periapical, que es el más difundido, mayores estudios, que me permite tener una imagen de las piezas dentales, ¿okay? Por densidad, las piezas que son las partes más densas del diente, que es el calcio, por ejemplo, atenúa más, el aire atenúa menos, por eso que la película se ve negro, lo que es poco denso como el aire, y blanco como es el calcio o materiales de alta densidad, ¿okay? Porque la radiografía es simplemente un tema de densidades, o sea, da cuenta de qué densidad hay en eso que quiero evaluar, ¿okay? Entonces eso me da la escala de grises, de blanco a lo que es muy denso, negro a lo que no es aire, por ejemplo, que es menos denso, ¿okay? Y así tenemos esta imagen. Ahora, el tubo de rayos X periapical tiene dos elementos de protección radiológica física, ¿okay? Que pueden estar al mismo tiempo. Por ejemplo, en ese filtro tipo cilindro, está haciendo dos cosas. La primera es que se me está separando el paciente de la fuente primaria de radiación, que es el periapical, el tubo de rayos X. Y la segunda es que está colimando la radiación dispersa, la está colimando, se está atenuando en el cilindro, ¿ok? Entonces lo que me llega al paciente va a ser mayormente radiación primaria, no dispersa del colimador, del aire, todo lo que se atraviesa en el camino. Eso quiere decir que la penumbra o esa radiación que va más allá del área de estudio va a ser bien pequeña. Y eso obviamente es protección radiológica, ¿ok? Ahora, si todavía siguen utilizando no el cilindro, el colimador tipo cilindro, sino hay unos por ahí que son tipo pirámides, a la derecha, ese tipo de pirámides ya no se recomienda. De hecho, hay países que están prohibidos. ¿Y por qué está prohibido? Porque primero, permite que el paciente esté más cerca del tubo, acuérdense, divergencia, ley inverso al cuadrado de la distancia, ¿ok? Y aparte no colima prácticamente nada.
Entonces, fíjense, esa sombra que se ve después de mi zona principal, que yo quiero observar en mi paciente, es lo que se conoce como penumbra. Y fíjense en lo grande que es la penumbra en el tipo pirámide y lo prácticamente inexistente que es la penumbra con mi colimador cilíndrico. El equipo es el mismo. Este equipo es el mismo. Realmente lo que estoy cambiando es el colimador y a su vez el colimador, la distancia que hay de la fuente al paciente. Entonces, por favor, ese colimador tipo pirámide a la azul, porque estoy irradiando de forma innecesaria a mi paciente. Le estoy haciendo, por ejemplo, un estudio en esta pieza y le estoy irradiando de aquí hasta aquí. ¿Y eso para qué me sirve? Si ni siquiera no me va a hacer en la imagen ni siquiera. Eso es radiación por gusto. Entonces, alarma, por favor. Alarma. Otra medida de protección radiológica que no pareciera, pero sí, es el tiempo del procesamiento de mi imagen, sobre todo cuando es análoga, cuando es la placa física. ¿Okay? Porque acuérdense que cuando yo expongo la placa física, yo puedo tener un papelito como que está abajo y decir, bueno, revelador 2 minutos, revelador es hasta que químico. Vean las láminas anteriores y explica bien qué es cada paso. Luego agua, que hace es lavar. Luego fijador, que lo que hace es plastificar para que la imagen no se borre o no se degrade rápidamente con el tiempo. Y por supuesto, agua, que nuevamente empieza a eliminar los excesos. Pero yo, como eso lo puedo controlar, ¿qué pasa? Yo puedo bajar, por ejemplo, en las placas periapicales, puedo disminuir el MA aumentando el tiempo en el revelador y obtener la misma calidad de imagen. Hagan la prueba. Bajen la técnica a la mitad, déjenlo un poquito más de tiempo, bueno, sé que son varios experimentos hasta llegar al punto de equilibrio, y vean que yo puedo obtener la misma imagen con menos radiación. Porque si ustedes disminuyen el tiempo de exposición, la radiación cae en ese mismo factor. Si hacían con 1 segundo y se van a medio segundo, la radiación que era 10 ahora es 5. De forma directa. Porque están bajando el tiempo de exposición, la cantidad de fotones o de rayos X que está llegando al paciente. De forma directa. Entonces, eso es protección radiológica. Eso es optimización de protocolos, donde voy a cambiar el tiempo de exposición en paciente con el tiempo en que voy a revelar la película. Y pueden disminuir a su paciente la dosis a la mitad, literalmente, conservando la calidad de la imagen. Ahí les doy un tips. Okay. Cuando hacemos los estudios panorámicos, obviamente los estudios panorámicos dan al paciente muchísima más radiación porque también el área que ellos están hablando es muchísimo mayor. ¿Okay? Y un arco de más o menos, que serán unos 230 grados, 240 grados. En cambio, la periapical es una sola proyección. Aquí como si tuviese múltiples proyecciones. ¿Okay? Entonces, la radiación que da este equipo es muchísimo mayor. Por eso que en los periapicales, ya si es raro verlos instalados en un baño, en una sala, realmente si están en una salita de rayos X, con una pared plomada, con un blindaje, con un visor, ya es un poquito más pulido. Y por supuesto, ahora llegamos a la tomografía dental. ¿Okay? Ahora, la tomografía dental ya es borrón y cuenta. Ahora las dosis que se dan aquí son muchísimo mayores. Por supuesto, también son mayores sus beneficios. ¿Okay? Dependiendo de qué sistema yo adquiera, quién tiene sensores más sensibles, por lo tanto puedo tener la misma imagen con menor radiación. Bueno, las configuraciones que ustedes quieran. Aquí sí ya es una sala de tomografía, ¿ok? De tipo Combin, pero es de tomografía, ¿ok? Y básicamente lo que le hace Combin es que los tomógrafos convencionales, cuando ustedes se van a hacer una tomografía de abdomen, por ejemplo, de cráneo, un servicio de radiología convencional, el haz del tomógrafo está bien colimado, tiene un espesor bien definido. Pero el Combin, dense la idea, es como un rayos X, o sea, es un abanico completo de radiación, y luego ese abanico completo de radiación le doy vuelta al paciente. ¿Okay? Por eso se llama Combin CT, tomografía computarizada de haz cónico. ¿Okay? Entonces, claro, la radiación que va a recibir el paciente obviamente es muchísimo mayor. Ahora, ¿se justifica? Eso depende de ustedes. Porque si yo voy a hacer un procedimiento odontológico donde necesito evaluar las piezas dentales, posicionamiento, dimensiones, yo necesito saber volumen, distancia, y lo necesito saber de forma muy precisa, porque si no, puedo hacer una desgracia al paciente en el procedimiento, entonces ahí sí,
mándale en la tomografía computarizada, donde pueden tener filtros óseos, filtros de partes blandas, pueden ver excelentes las raíces en 3 dimensiones, reconstrucciones coronales y sagittales. Bueno, es una maravilla. Pero, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar? Dosis en el paciente. Por favor, hagan la balanza y envíen el estudio que le corresponde a cada paciente y a cada situación específica. ¿Ok? Listo. Belleza. Podemos hacer con el CT, cosa que, claro, imágenes como esta no voy a lograr jamás y nunca una periapical ni tampoco una panorámica, solamente lo puedo lograr con un tomógrafo computarizado dental. Y aquí es lo que ustedes quieran. Bueno, ahora ven los software. Entonces el software agarra ese CT, esa tomografía, hace simulaciones, veo cómo van a quedar atornillados los implantes y el paciente está sentado en la sala. Él está feliz de la vida. Estoy aquí simulando cómo voy a colocar, qué pasa si pongo esto aquí, será que lo inclino por arriba, por abajo, por adelante, por atrás. Bueno, excelente. En el tratamiento del paciente eso va a hacer una diferencia apoteósica. Pero siempre recordando que lo que tengo que pagar, porque nada es gratis en esta vida, es dosis. Y por supuesto, los efectos estocásticos, discriminativos que siempre están por ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, maravilla en imagen, cuidado con la dosis. Esa es mi única observación. ¿Ok? Ahora, hablando en concreto, ¿cuántas dosis, para tener un valor de referencia, yo estoy dando con las técnicas más comunes de odontología? ¿Ok? Radiografía intraoral de 0.3 a 21.6 microsievert, no mili, micro. O sea, micro de 10 a la 6, mili de 10 a la 3. O sea, bien bajo lo que yo doy en una radiografía intraoral. Acuérdense, por ejemplo, que el rayos X de tórax era 0.2, si mal no recuerdo, o 0.2 milisievert. Estos son microsievert. O sea, bien baja la radiación. Radiografía panorámica, obviamente va a dar mucho más, 2.7 a 38. La cefalométrica, más o menos por ahí. Y por supuesto, los CT, que ya es tomografía, ya es cónico, ya las dosis son otra cosa. Imaginen, CT mandíbula y maxilar de 470 a 860, cuando el intraoral como mucho era 21 y el panorámico 38, y aquí nos pasamos de 21 y 38 como máximo a 860. Entonces, lo que hablamos anteriormente, ¿ok? Entonces, tomografía, quien la necesite, de verdad, no por gusto, no para quien veo, porque miren la cantidad de radiación que ustedes están dando a sus pacientes, ¿ok? Hay un compromiso también, no solamente de la parte médica, sino la parte de protección radiológica. Ahora, lo que siempre me preguntan, Fred, perfecto, muy bonito lo que tú dices. ¿Blindo o no blindo? ¿Tengo que forrar de plomo la sala o no? ¿O me puedo ahorrar esa plata? Bien, vamos a analizarlo. Para yo responderle esa pregunta, lo primero que digo es ¿qué equipo tiene? Yo tengo un tomógrafo dental, yo tengo un periapical, o tengo un panorámico cefalométrico, o tengo solo un cefalométrico, o tengo solo un panorámico. Perfecto, ya me queda claro qué equipo tiene. Y ahí veo a qué nivel de radiación yo me voy a referir. Entonces, una vez que yo sepa con qué equipo trabajo, voy a ver a quién puedo poner. Entonces, yo tengo que tener objetivos para mi blindaje. Entonces, mi objetivo es uno para el POE, porque el límite es 20. Otro objetivo es mi paciente, que hacemos que no tiene límite, pues tiene referencia, y el público. ¿Para qué me sirve el blindaje? Para el POE y para el público. El paciente, individual, pero no estructural. Estamos hablando de blindaje estructural. Entonces, ahí que interviene el POE, que tiene límite de 20, y el público, que tiene límite de 1. Entonces, mi primera pregunta es, ¿quién está al lado de mi equipo? ¿El POE, el público? ¿Quién? O sea, si es la sala de control, es POE. Entonces, una vez que yo respondo eso, voy a los límites, que ya se los dije, y luego de eso digo, ¿a qué distancia está la persona que yo quiero proteger con ese blindaje estructural de mi fuente de radiación? Y volvemos a la siguiente pregunta, ¿quién es mi fuente de radiación? El paciente. No el equipo, el paciente realmente, por esa radiación dispersa, lo demás se atenúa, ¿ok? Entonces, listo, tengo un tomógrafo odontológico, ya digo, bueno, mi paciente está ahí, entonces mi paciente es la fuente de radiación, y ahora tengo que ver dónde está la persona que quiero proteger.
Es la secretaria, es un pasillo, es un baño, es un consultorio, es una sala de procedimientos, que es la sala de comandos, ¿ok? Porque a mayor distancia, menos blindaje voy a requerir, ¿ok? Acuérdense, ley de inverso al cuadrado de la distancia. Solo la distancia protege, ¿ok? Entonces, la otra cosa que tengo que preguntarme es cuánto tiempo esa persona está en ese sitio. Si es una secretaria, va a estar 8 horas. Si es un consultorio, de repente no, el doctor pasa a consultar solamente 2 horas al día. Ah, bueno, la persona ahí va. No, es que es un ascensor. No, es que es una zona externa, eso da a la calle. O no, es una zona interna, un pasillo interno. Bueno, todo eso va a estar en juego en el espesor de blindaje que yo voy a requerir si es que requiere. ¿Okay? Entonces, ocupación 1, que es la máxima, y ocupación 1 sobre 40, que si mal no recuerdo es 0.025. ¿Okay? Es un factor que yo voy a multiplicar a mi requerimiento para saber si tengo que poner más plomo o menos plomo, o blindaje, porque no solamente plomo blinda, o blindaje en general, dependiendo de quién está ahí y qué tiempo pasa ahí. ¿Okay? Claro, eso incluye techo, piso y paredes. ¿Okay? Entonces, una vez que yo tengo ya todo determinado, ahora digo el factor de uso. ¿Por qué el factor de uso es importante? Porque, por ejemplo, uso significa qué barrera recibe más cantidad de radiación dependiendo de los factores técnicos. Por ejemplo, el periapical tiene una particularidad, que el periapical yo lo puedo orientar donde yo quiera. Yo puedo inclusive tomar una radiografía apuntando hacia el techo. Técnicamente puedo hacerlo, el brazo me deja. Puedo hacerlo apuntando al piso, a una pared, a una puerta, a una ventana, a donde sea. Es bien versátil. Entonces, pero si ya yo sé que generalmente el paciente se sienta de esta manera y el equipo yo lo pongo de esta manera, yo me doy cuenta qué barreras tienen mayor uso. Entonces, mira, el 60% de los estudios es con el equipo apuntando para allá. El 30% del estudio, el equipo apuntando para acá. Y solamente el 10% o el 20% apuntando para allá. Entonces, eso dice, listo. Entonces, esta barrera tiene que ser mejor blindada, esta un poco menos y esta mucho menos. Y esta ni se usa, ¿ok? Pero la radiación dispersa siempre llega, hay que tener cuidado con eso, porque aquí se divide, que si es radiación primaria, que si es radiación secundaria, porque tengo una punta, yo siempre tengo mi crítica sobre eso, ¿okay? La secundaria realmente es la que más me preocupa, por eso que en factor de uso, pues realmente si ustedes me piden a mí que haga un factor de blindaje, yo en factor de uso pongo 1 para todas las barreras, no me importa por dónde se deje la, yo digo que la secundaria va a todos lados y se acabó. Y me he enfrentado a más de uno por ese concepto, pero es mío. Entonces, luego de eso, yo evalúo la barrera, quién está, a qué distancia, qué tipo de zona es, si es controlada o supervisada, y luego saco un cálculo que me lo va a dar una publicación internacional. Para odontología específica, para radioterapia es otra, para admisión nuclear es otra, para radiología convencional es otra. Entonces, pero este cálculo, después que yo evalúo todo lo que yo les dije, me va a dar un resultado. Y me va a decir, bueno, esa barrera que tú me estás evaluando debido a ocupación, objetivo de blindaje, uso, todo lo que tú quieras evaluar, tienes que tener 0.7 milímetros de plomo. O, que es importante, o, porque no solamente plomo blinda, o concreto u hormigón. Lo importante es la densidad. Si tienes concreto, porque es una pared concreto, entonces no necesitas 0,7 milímetros de plomo. Necesitas 77 milímetros o 7 centímetros de concreto. O te tengo otra opción. Es que mi pared es de ladrillo macizo. Perfecto, entonces si tú tienes ladrillo macizo, lo que necesitas son 103 milímetros, perdón, esos son milímetros, o 10.3 centímetros de ese ladrillo. Y ya. Entonces necesito colocarle plomo. No. O 0,7 de plomo, o 7.7 centímetros de hormigón concreto armado, o 10.3 centímetros de hormigón. Ya. Y si ustedes quieren saber, no, yo quiero blindar con agua, porque yo quiero, esa ha sido mi ilusión, poner un acuario. Perfecto, yo les calculo, veo cuál es la densidad del agua, cuál es el porcentaje de atenuación para elegir el equipo que están dando. Le digo, sí, listo, doctor, usted tiene que poner una pared de agua de 2 metros. Que eso es mucho.
entonces ponga plomo, que es menos 1 milímetro. Pero el plomo pesa, es costoso. Entonces, si ya ustedes tienen el equipo en una sala donde ya hay un blindaje natural, vean si ese blindaje ya es suficiente y ya no tenga que hacer más gasto. Porque yo digo, ¿para qué van a plomar el techo? Si el techo realmente es concreto armado, son losas de 30 centímetros de espesor. Eso equivale en plomo, mira, a 3, 4, 5 milímetros. ¿Cuánto necesito yo de odontología? Muchísimo menos que eso. Necesito 0,5, 0,3, 0,2 en vez de los casos. El Convincity es otra cosa. Bueno, ahí ya estamos hablando de 0,8, 1, 1,5, 2. Depende de todo lo que yo le dije anteriormente, del tamaño de la sala, de la ocupación, de todo lo que ya discutimos. ¿Ven? Pero sin embargo, por odontología vertical y panorámico, cefalométrico, ya una pared sencilla de bloques podría ser más que suficiente. Freddy, no me convence tu explicación. Eso es teoría y el papel aguanta todo. Tienes toda la razón. Mire, haz lo que se conoce como un levantamiento radiométrico. Entonces, en el levantamiento radiométrico, ¿qué hago? Disparo bajo condiciones de diferencia, claro, no lo voy a hacer con paciente, disparo con un maniquí o con una cuba de agua o algo que semeje un cráneo humano, ¿ok? Y disparo. Y luego que hago, mido, me voy a las barreras, mido cuánta radiación se logra transmitir. Recuerden que siempre se va a transmitir, siempre. Cuando el detector le da 0, no significa que no se transmitió, sino que el detector en la escala que la están poniendo no lo mide, pero siempre va a haber un aumento, siempre. ¿Ves? Entonces, ahora, ¿cómo estoy 100% seguro? Bueno, hago levantamiento radiométrico, pongo condiciones de diferencia, la técnica que más uso, es más, exagero, abro los colimadores, pongo el field of view más amplio, pongo el MA más alto, el KB más alto, disparo y mido. Luego agarro esa medida, lo multiplico por la cantidad de estudios, ¿ok? La cantidad de estudios que yo hago, obviamente con un buen detector. Lo que recomienda generalmente las normas, las guías internacionales es el RADCAT de 1800 centímetros cúbicos, es bastante preciso. A mí no me gusta, es muy difícil de manejar, porque la pantalla está parte, total parte, si el boqueo se daña, pero es un estrés. Para odontología puede ser cualquier RADCAT, el P2P, o sea, hay millones de detectores. Lo importante es que tengan un detector que esté calibrado, que esté certificado, que puedan hacer una relación directa en lo que ustedes están midiendo con lo que quieran medir. En este caso es una unidad que les den milisievert. ¿Para qué? Para compararlo o con 20 milisievert, que es la dosis de POE, o 1 milisievert, que es la dosis de POE. Eso es lo que queremos al final. Extrapolar la medida, o sea, esa medida que ustedes están incluyendo, que tienen, pero que es real, o sea, que no es papel, es real, ustedes la están midiendo. Ustedes agarran esa lectura y la procesan. Y la pasan por carga de trabajo, por ocupación, por uso, por factor de calibración de la cámara, por el amperaje del equipo. Y luego de eso hacen un cálculo que le da por semana y después lo multiplican por 50, que más o menos son 50 semanas al año. Bueno, 52 a semana, Fred, ponga 52, no pasa nada. Con 50, pues ponen un número más redondo. Y luego de eso les va a salir el resultado. Y cuando ustedes extrapolan, ustedes dicen, mira, esto medí, esto calculé, este es mi factor de ocupación y este es mi resultado. Quiere decir que una persona que está al lado de mi equipo va a recibir por 8 horas de trabajo o por lo que hayan previsto por la ocupación, va a recibir esta cantidad de dosis. Y esa cantidad de dosis, ¿con quién la van a comparar? Con el límite de dosis. Si este valor les da 1, dice, oye, me dio 1. Eso significa que el público, ya estoy llegando al límite del público. No, pero esa es la consola de control. Ya no pasa nada. El límite es 20. Y aparte tiene dosímetro, o sea que cualquier cosa me va a estar atiendo. Pero es que el personal me salió embarazado. Se fregaron otra vez. Porque ahora, con esa medida, están diciendo que una persona embarazada no puede estar ahí porque el feto podría alcanzar la dosis de 1 milisievert al año. ¿Ves? Pero ¿quién te lo dice? El levantamiento realmente. El cálculo de blindaje se debe hacer porque es una predicción que en muchos países es obligatoria, ¿okay? Pero el levantamiento radiométrico es lo que a ciencia cierta te va a decir, está muy bien, está muy mal. Hay que blindar, hay que reforzar el blindaje, o simplemente el detector, como en el primer caso, me da 0, digo, no, es sobre blindado, o sea, abusé más bien, no digamos abusé,
porque Alara siempre está ahí, es principio de optimización. Si puedes agregarle más blindaje, no te pesa económicamente, tienes el espacio, tienes el tiempo, algo. Porque si este valor, por ejemplo, el segundo de 0.012, de 0.0012, yo lo puedo bajar a 0.006, maravilla. Mejor todavía. Ahora, ¿es necesario? No. No, estoy cumpliendo con los límites de dosis que establece mi órgano regulador. Eso es lo que tenemos que cumplir. Todo lo demás es Alara, optimización. Si quiero, ¿okay? Será bueno hacerlo, pero no es obligatorio. ¿Okay? Disculpe que me he extendido un poquito de la charla, pero es que si no entendíamos ciertos conceptos, al final yo sabía que no nos íbamos a entender un poco. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algo que haya quedado en el aire, algo que quieran discutir, a la hora. Ustedes me dirán. Bueno, vamos a terminar, Freddy, por el tiempo. De parte de la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, es un verdadero orgullo haber tenido una presentación de un académico como tú. Ha sido el dominio absoluto del tema, es impecable tu profesionalismo. Gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros todos tus conocimientos. Esto enriquece nuestra comunidad científica, sino que también tiende a abrir puentes de cooperación y diplomacia académica que fortalecen lazos profesionales, ¿verdad? Más allá de las fronteras. Sí, esperamos. Déjame aclarar algo ahí porque es bien importante. Cada vez más me invitan a seminarios de protección radiológica, odontología, inclusive universidades. Y si hay un sitio donde yo quisiera que esto cale, esto se aplique, es en las universidades. Porque no sé si en el caso de Salvador, corrígeme si me equivoco, pero si has ido a una facultad de odontología, suelen no tener los principios de protección radiológica aplicados. Por ejemplo, ¿qué me encuentro yo mucho? En las prácticas de rayos X, yo veo una sala que está abierta con 3, 4, 5 perapicales, uno al lado del otro, separado por una pared que es de drywall o de gypsum, no sé cómo se llama en El Salvador. El gypsum es aire. Entonces, cada vez que una persona hace un estudio periapical, irradia a los otros 5 más los otros que tenían el salón. Y cuando el del cubículo 2 irradia, hace exactamente lo mismo. Cuando el tercero hace lo mismo, hace exactamente lo mismo. No cuentan con la caja plomada, no cuentan con protectores de tiroides, no cuentan con mandíbulas. Y a mí me parece que es ahí, en la formación, es donde realmente nosotros podemos hacer algo significativo. Entonces, yo te invito a que, muy bien, que el público en general esté en conocimiento, pero yo haría un hincapié bien importante en las universidades y los centros de docencia, donde se están formando los futuros médicos odontólogos, que son a la postre los que van a comprar el equipo y mayormente los que lo van a operar. Entonces, disculpa que se te interrumpa, pero no podía dejar de... Excelente aporte. Nosotros como Asociación Salvadoreña nos comprometemos con la difusión de estos temas, y ya que estás con la disposición de estas actividades, podríamos realizar un curso para algunas universidades aquí en el país. Solo sería de coordinar y sería excelente. Queríamos también decirte que desde la Asociación Salvadoreña, la colaboración que has dado el día de ahora con nosotros, pues ha enriquecido bastante las puertas para una colaboración posterior. Te agradecemos. No, que tengas un excelente día. Esperamos que esta sea la primera de muchas iniciativas y actividades compartidas. Bueno, espero que todo haya quedado claro. Cualquier cosa igual, me pueden contactar a través de ti, Cecilia, no tengo ningún problema. Esta presentación la voy a pasar a PDF y te la voy a mandar para que tú puedas reproducirla a quien esté interesado. Claro que sí. Queríamos comentarle a nuestro público que esta charla y este seminario se sube a la página oficial de la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica y les va a caer un aviso cuando ya esté subida. Entonces van a poder visualizarla y verla todas las veces que quieran. Muchas gracias, Freddy, que tenga buen día y nos vemos dentro de 15 días con nuestro próximo seminario.
Perfecto. Muchas gracias y pasen Gracias. feliz día, feliz fin de semana. Igualmente.